voy a preparar una receta muy sencilla y con ingredientes que todos tenemos en casa. Unas arepas de patata o papa rellenas de queso. Simplemente increíbles. Si bien las arepas tradicionales son de maíz, estas arepas son una buena alternativa si no dispones de harina de maíz precocida o si simplemente quieres consumir patatas de una manera diferente. Por cierto, no te pierdas tampoco mi receta de arepas preparadas con arroz cocido. Te dejo la receta aquí arriba y en el texto de descripción. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas arepas de patata rellenas de queso. Comienza cociendo las patatas con la piel. Esto hace que queden menos aguadas. Lávalas bien y colócalas en un cazo con agua que las cubra y cuécelas a fuego medio hasta que estén bien tiernas y se dejen atravesar fácilmente. No doy tiempo exacto, ya que depende de lo grandes que sean y de la variedad de patata empleada. Cuando se dejen atravesar fácilmente, apaga el fuego, tira el agua y deja que enfríen lo suficiente como para poder tocarlas. Cuando no quemen, quita la piel, que saldrá fácilmente simplemente con tirar de ella. Y tritura las patatas. Yo voy a emplear un pasapuré, pero puedes aplastarlas con un tenedor, llevando cuidado de no dejar trozos grandes. Tienen que quedar bien machacadas. Cuando hayas triturado las patatas, deja que enfríen completamente, ya que en caliente son más pegajosas. Una vez que las patatas estén frías, pésalas, ya que la cantidad de maicena, es decir, de almidón de maíz a emplear, depende del peso de las patatas peladas. Añade aproximadamente 10 gramos por cada 100 gramos de patata cocida y pelada. En mi caso son casi 550 gramos de patata, un poco menos. Necesitaría unos 55 gramos de almidón, que son de casualidad prácticamente los que faltan hasta llegar a los 600 gramos. Extiende la patata un poco y añade el almidón maíz. Añade una pizca de sal. Mezcla con las manos hasta que la maicena se incorpore perfectamente. Y amasa después hasta tener una masa perfectamente continua. La textura de la masa va a variar dependiendo de la variedad de patata empleada. Hay patatas que quedan más arenosas, más sueltas. Estas en concreto quedan muy pegajosas, por eso la masa es tan elástica. Puede que la tuya sea más blandita o algo menos elástica. Si notas la masa muy acuosa, puede ayudar a añadir un poco más de maicena, pero poco. Si añades mucha cantidad, las arepas quedarán densas y resultarán más pesadas al comer. Lo mejor es añadir la menor cantidad posible de maicena que te deja manejar bien la masa. Divide la masa en porciones de unos 100 gramos. Con las manos limpias y ligeramente engrasadas, toma la primera porción y divídela a su vez en 2 mitades. Forma un disco con cada mitad. Para que te sea más fácil, puedes hacerlo sobre film plástico de cocina o sobre una bolsa de congelados cortada. Se te pegará menos que si lo haces en las manos. Engrasa un poco y extiende los 2 discos. Déjalos algo finos para que la arepa no quede muy gruesa. Ahora añade el queso que vayas a emplear, dejando un borde libre. Yo voy a emplear mozzarella rallada, así que voy a añadir un poco de sal, ya que la mozzarella es muy suave de sabor. Pon la segunda tapa y presiona los bordes para sellarlos. Dale una forma bonita y colócala sobre un plato engrasado o cubierto con film de cocina y a su vez ligeramente engrasado. Cuando tengas varias arepas hechas, calienta una sartén a fuego medio. Yo empleo la posición 6 de las 9 que tiene mi cocina. Añade un poco de aceite. He intentado hacerlas sin aceite o con muy poco aceite y lamentablemente se pegan, así que necesitas que la sartén esté suficientemente engrasada. Cuando la sartén esté caliente, pon las primeras arepas y asegúrate de que no se pegan. Yo sacudo la sartén para asegurarme y si es necesario las despego un poquito. Una vez que veas que no se han pegado, cocínalas unos 5 minutos, hasta que estén doraditas por abajo. Si es necesario, baja un poco el fuego. Dales la vuelta y haz lo mismo. Asegúrate de que no se pegan y deja que se doren también por el otro lado. Cuando estén listas, sácalas a un plato cubierto con papel de cocina. Vas a ver que sueltan todo el aceite que pudieran tener.
Y ya las tienes listas, mira si ha sido fácil. Sírvelas directamente, pero lleva cuidado que queman bastante, que yo al abrir esta me estoy abrasando. Pero mira cómo quedan por dentro, ¡qué maravilla! Mira lo que es este queso fundidito, qué cosa más rica. Lo bueno de estas arepas es que además puedes jugar con los rellenos. Te recomiendo que hagas las que vayas a consumir en el momento, ya que es cuando están más ricas. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un par de arepas calentitas y espero que se animéis a prepararlas en casa. ¡Un saludo a todos!